El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, recordarán cómo a partir de esta última semana emprendimos un caminar, sobre todo que nos hace contemplar de cara el amor de Dios en su misericordia y la realidad de pecado. Este caminar lo iniciamos precisamente este domingo, en el cual contemplábamos este pecado, esta mujer adúltera que era presentada ante Cristo, y en el cual brillaba sobre todo la misericordia de Dios, pero desde nuestra perspectiva también la manera como nosotros percibimos el mal, la manera como nosotros percibimos el pecado. Y no podemos negar, hermanos, que cuando hablamos del mal, cuando hablamos de la realidad de pecado, en muchas ocasiones este pareciera ser un monstruo literalmente invencible. Lo hemos repetido en varias ocasiones, como esta situación de violencia que se vive no solo en nuestro estado, sino en todo el país, pues literalmente pareciera ser que ha superado las fuerzas o la misma capacidad incluso de las autoridades para contenerlo. En realidad pareciera ser que es un monstruo más grande que todos nosotros y que literalmente en medio de ella no puede ser vencido. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que es un rasgo muy característico del mal, sobre todo que evidencia un gran poder. Sin embargo, volvemos a la realidad que decíamos al principio. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta realidad del mal? Bueno, el día de hoy escuchamos un pasaje muy, podríamos decir, muy significativo dentro de la historia del pueblo de Israel, específicamente dentro del libro de Daniel, que nos narra cómo el rey Nabucodonosor quiere centrar todo en torno a su persona. Prácticamente, a diferencia de otros, él quiere que prácticamente que él sea reconocido como si fuera el centro de la vida, como si fuera reconocido prácticamente el Dios o el único Dios. Y en medio de esta situación vemos cómo empieza a imponer sus ideologías al pueblo, cómo empieza a querer imponer las cosas desde su perspectiva o desde su propio gusto. A tal grado que nos encontramos con este, pues podríamos decir como pasaje clásico, en el cual encontramos estos tres jóvenes que toman la decisión de hacerle frente. Literalmente, en medio de esta situación, Él les da la oportunidad: o se postran y me adoran, o prácticamente van a morir en el horno. Y bueno, en medio de esta situación es bastante específica la actitud de fidelidad que manifiestan estos jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque en un primer momento Él dice: nosotros somos conscientes de que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de ti. Ellos son conscientes de que Dios tiene ese poder para salvarlos. Y eso les da una gran confianza. Lo más curioso es que si nos fijamos bien, su confianza no está en que Dios puede librarlo de las acechanzas, sino que literalmente ellos dicen: y aún así, si no nos librara, nosotros jamás le seremos infieles a Dios, jamás lo traicionaremos. ¿Sí me explico? Ellos no tienen puesta su confianza en Dios porque Dios es fuerte. Ellos tienen puesta su confianza en Dios
porque ellos no pueden pensar, no pueden concebir una vida en la cual puedan serle infiel a Dios. Fíjense qué curioso, hermanos, a veces tenemos algún problema, alguna dificultad, y somos como que bien comerciantes, ¿verdad? ¿A qué me refiero con ello? Pues como que queremos negociar con Dios. Señor, por favor, ayúdame en esto y te prometo que ahora voy a hacer esto otro, ¿verdad? O que si tú me ayudas con esto, voy a cambiar esta cosa. O sea, como si empezamos a hacer una especie de cambalache, estira y afloja, tú me das, yo te doy, y así como que negociamos y ya estuvo, ¿verdad? Y creemos que eso es ser un buen cristiano, cuando no nos damos cuenta que el verdadero cristiano no es el que pone su confianza en el ámbito de que Dios le va a resolver las broncas y las dificultades. El verdadero cristiano reconoce que Cristo es su Dios y en medio de todas las dificultades de la vida busca ser siempre fiel. Eso es fundamental, hermanos, porque cuando logramos percibir esta realidad, entonces la perspectiva de nuestra vida cambia por completo. Por ello Cristo invitaba a que ellos verdaderamente lo reconocieran, porque solo la verdad de Cristo nos hará libres. Hermanos, tenemos que reconocer que desde esa perspectiva muchos de nosotros somos esclavos de nuestras ideologías, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, incluso de nuestra manera de querer vivir una vida en el ámbito del placer. Como decíamos ayer, la gran mayoría de nosotros no nos gusta tener problemas. La gran mayoría de nosotros le rehuimos a la cruz, le rehuimos a las dificultades. Y en medio de esta cosa, en medio de esta realidad, pues hacemos todo lo necesario, utilizamos todas las estrategias convenientes para librarnos de todo tipo de dificultad o acechanzas. Sin embargo, hermanos, no perdamos de vista una realidad fundamental. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y porque Cristo nos mostró que el camino para llegar a la gloria de la resurrección es la cruz. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a crecer en la confianza en Él. No en una confianza que se basa en el gran poder de Dios, sino una confianza que espera que Dios nos recompense algún día con la gloria de la resurrección. Ciertamente siendo conscientes que para poder llegar a la gloria de la resurrección es necesario, es indispensable pasar por la cruz.